Entonces, estoy diciendo no estoy enojado y estoy viviendo intensamente el enojo. Hay otras emociones que cuesta más todavía detectar. Por ejemplo, cuesta detectar el odio. Ingrid nos va a hablar un poco de eso, ¿ya? Hay gente que incluso dice, yo jamás en la vida sentí odio. Bueno, la envidia, ¿para qué decir? Una emoción fuerte, poderosa, y sin embargo es casi imposible que la gente, digamos, diga, yo siento o he sentido envidia. Entonces, lo primero es eso, contactarse con la emoción. Y lo segundo, que la emoción salga. Esta es la base de la inteligencia emocional. En otras palabras, las emociones deben circular. ¿Y qué significa circular? Se generan y salen, se expresan. Y aquí viene quizás la parte más complicada de la inteligencia emocional. ¿Cómo sacar las emociones negativas y que generó otra persona? Por ejemplo, mi jefe me dijo una machotada, me dijo algo que a mí me dio rabia, me dolió. ¿Qué hago con esa emoción? ¿Me la guardo? ¿La saco? Bueno, ahí hay maneras de sacarla, ¿ya? Ingrid nos va a hablar un poquitito acerca de eso también, de la asertividad, que es la forma adecuada de sacar emociones negativas. ¿Por qué yo hablo tan y centralizo tan como importante el expresar las emociones? Por una razón muy sencilla. Todas las emociones que se van quedando adentro, tarde o temprano nos dañan. Fíjense bien, toda emoción que no sale, tarde o temprano nos daña. E incluso, es paradojal, hasta las emociones positivas. Por ejemplo, se murió mi padre hace 10 años y nunca le dije, viejo, te quiero. Ahí quedó esa espinita. ¿Y cuánto me va a durar esa espinita? 10 años, 20 años o a lo mejor toda la vida. Entonces, las emociones tienen que circular, tienen que salir. Y la gracia es aprender a cómo expresar las emociones negativas. Ahora, aún así hay gente que es tremendamente poco expresiva. Jamás dice, te quiero, te quedó bonito, te ves linda, te ves bien. ¿Ya? No, las emociones tienen que expresarse. Y las emociones se están generando todo el tiempo. En una de las charlas pasadas nosotros hablamos de los pensamientos. Y cómo la máquina mental no para, no para, no para. ¿Ya? Todo el día hay pensamiento. A tal punto que hay gente que dice, ¿cómo puedo hacer en forma desesperada para parar los pensamientos? Bueno, con las emociones sucede algo parecido. No están todo el día, pero gran parte del día están dándonos vueltas y no nos damos cuenta. Somos inconscientes. Por ejemplo, me levanté hoy día y estaba cortada la luz. Por lo tanto, no pude poner el hervidor. Una pequeña rabia, no es ninguna trauma, pero una pequeña rabia. Después de eso, no había California, ya se había acabado el gas. Una segunda rabia. Me subo al auto. Jorge, perdona, no se escuchó lo último que dijiste. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Lo último, entonces, un minutito. lo último, bueno, partí de la casa ya con 3 emociones negativas, llego a la pega, el jefe me mira raro, yo me siento o intimidado o rabioso, y ya he tenido desde las 7 a las 8 de la mañana 4 o 5 emociones. Hay que parar los micrófonos ya. Entonces, así es de importante cómo están presentes las emociones durante todo el día. En muchos momentos uno se conecta con la emoción. Si afinamos un poco nuestra percepción, por supuesto que vamos a ver que las emociones están gran parte del día. Algunas positivas, otras negativas, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero recalcar esto. Hemos dicho que las emociones hay que generarlas, o sea, perdón, hay que sacarlas, y si no las sacamos nos vamos enfermando. Y hemos comprobado que ya desde la mañana tenemos una serie de emociones que pueden ser positivas o negativas. Entonces, las emociones nos acompañan gran parte del día. Y eso significa que somos seres emocionales. Y aquí llegamos a la primera gran revelación. Yo diría, y juntamente hablando los griegos, Aristóteles dijo, el ser humano es un ser racional.
un ser racional. Y yo les digo, el ser humano es un ser emocional que además razona. El ser humano es un ser emocional que además razona. Jamás vamos a ser seres racionales. Tenemos la racionalidad, por supuesto, pero somos más emocionales que racionales. Entonces, bueno, eso nos va demostrando la importancia enorme de las emociones. Y hagamos una pregunta, ahora un experimento mental, psicológico mental. ¿Qué pasaría, y se los pregunto a ustedes cara a cara, qué pasaría si de aquí para adelante no tuviéramos emociones? ¿Tendría algún sentido la vida? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque las emociones son lo que nos dan la salsa a la vida, el amor, la alegría, la felicidad, etc. Las emociones son las que enriquecen nuestra vida. Entonces, aprendamos a conocerlas, a conectarnos con ellas, a expresarlas, y cuando son dañinas para otros o socialmente negativas, bueno, hay que aprender alguna técnica para hacerlo. Eso es un poco sobre las emociones. Quiero brevemente compartir una PPT con ustedes. Isabel, me tienes que autorizar, me parece, la opción de compartir. Está ya autorizado, Jorgito, dale nomás. Ok. Bien, avísame si se ve bien. Sí, perfecto. Tienes que ponerle en modo presentación, sí, para que la podamos ver en Sí, grande. ahí estamos. Bueno, es el libro que dio origen al concepto de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que yo les mencionaba hace un rato atrás. ¿Ya? El concepto ya se los di, lo vamos a saltar. ¿Ya? Nuevamente, una reiteración del concepto. Y aquí llegamos a algo, pero tremendamente importante, y quiero que le pongan atención. Fíjense bien, emoción, motivación, motor, movimiento. Vamos a hacer un pequeño análisis etimológico de estas palabras, ¿ya? Sobre todo emoción y motivación. Vean bien. Y se fijan, emoción, motivación, son dos palabras latinas que vienen de motor, o sea, de movimiento. Y esto es significativo, eso nos muestra que tanto la emoción como la motivación están emparentadas. Primera cosa. Y segundo, fíjense bien, la emoción y la motivación son lo que nos da energía en la vida. No hay nada más que nos dé energía. O es la motivación o la emoción, que son dos emociones tremendamente cercanas entre sí. Son el motor de la vida. Por ejemplo, tú estás enamorado y tu chica vive en Vallenar y están cortados los puentes, hay una tremenda, ¿cómo se llama? Una tremenda tormenta, y tú vas a llegar porque el amor, ¿no es cierto? La emoción del amor te hace llegar. Y por otro lado, tú ingresas a hacer una carrera, sea universitaria, etcétera, y tu motivación te va a hacer dar pruebas, sufrir estrés, pagar la matrícula, pagar mensualidades, disminuir tus gastos en la casa, etcétera. Esa es la fuerza de la motivación. Emoción y motivación son los motores que tenemos los seres humanos. De ahí nos viene la fuerza. Por eso, imagínense lo importante que son. Bueno, ¿qué les pasó con ese niño? ¿Les generó emoción? Yo creo que a todos, ¿no? Esa cara de picarón que tiene la guaguita. Y es curioso, ¿eh? A veces yo mostraba esta foto y toda la gente dice, sí, me produce algo. ¿Qué? Ternura, amor, afecto. Claro. Y hay a veces, sobre todo varones, ¿eh? No me produce nada, dice. ¿Ya? Bueno, ahí falta afinar la sensibilidad, ¿no es cierto? Ese es un cuadro que se llama El Grito, que es muy famoso. Es un cuadro que se lo robaron durante un tiempo, después reapareció. Y también, yo me he hecho la pregunta, ¿por qué este cuadro es tan famoso? Y creo que porque evidencia una sensación emocional muy fuerte. Nos traspasa una emoción, quizás, no sé, de terror, de pánico, pero algo nos traspasa, ¿ya? Entonces, la emoción está en todo. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero las partes importantes que tienen que ver con la emoción son unas que están más o menos en la base del cerebro. Sobre todo una que dice ahí amígdala, ¿ya? Que no son las amígdalas, obviamente, tenemos en la garganta, ¿no? Los estudios han ido mostrando cada emoción, cómo se manifiesta en el cerebro, o sea, es una cuestión ya no es
O sea, es algo muy probado ya. Vamos a seguir. Fíjense bien, algunas noticias que salen de repente en algunas revistas científicas. Lean con atención. Perder una pareja aumenta el riesgo de que se rompa el corazón. El duelo afecta a los procesos inflamatorios y a la frecuencia cardíaca. Esto es nuevo, o sea, esto se escucha. Las abuelitas lo sabían de antes, pero la psicología no. Entonces, ¿qué diablos pasa aquí? La verdad es que se ha descubierto hace poco. Las neuronas no están solamente en el cerebro, las neuronas están en el corazón. Se calcula que hay más o menos unas 80.000 neuronas en el corazón, imagínense. ¿Ya? Y ojo, y también saben dónde más hay como 2 millones de neuronas, algo impensado, en el estómago. Por eso cuando estamos nerviosos, se nos aprieta la guata, o vomitamos, o nos pasan cosas. 2 millones de neuronas en el estómago. Cosas que hace 5 años no se sabían. Entonces, somos seres que tenemos neuronas por todas partes, y las neuronas son las que reaccionan emocionalmente. ¿Cuándo nace la inteligencia, o más bien las emociones? Bueno, muy antiguos, ya nuestros primos, ¿no es cierto? Chimpancés, orangutanes tienen emociones muy parecidas. Los perros, ¿cómo muestran sus emociones? Porque son altamente emocionales, todo lo muestran con la cola, ¿ya? Por eso el perro es tan fiel. El perro que te mueve la cola jamás te va a morder. En cambio, yo me acerco a ti con una tremenda sonrisa y puedo llevar un puñal atrás y traicionarte. El perro jamás va a hacer eso. Bueno, y ahora le voy a pedir un pequeño test y en 2 o 3 minutos ya pasamos con Ingrid. Este es un test para que ustedes mismos se autoevalúen, ¿ya? Yo les voy a dar un punto base y tienen que detectar cuáles son estas 6 emociones. Son las 6 emociones más básicas que hay. Y cada uno se pone nota, ¿ya? Ya, la primera, arriba a la izquierda. ¿Qué emoción tiene? Bien para los que ayuntaron, excelente. Esto es un test difícil, ¿eh? Y les digo muy difícil porque son fotos quietas. Y uno cuando ve una emoción, la ve en movimiento. Bien, la foto del medio de arriba. ¿Qué emoción? Ta, 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 ta. Bien, bien. Es difícil, no sé, los que no la detectaron no importa. Es difícil. La tercera. Enojo, rabia. La de abajo, a la izquierda. Sorpresa. La del medio, miedo. Y la última es interesante esa. Interesante. Asco, bien, que es la emoción más corta, ¿no? Es la emoción más corta. Bueno, a los que se sacaron un 7, felicitaciones, un diploma virtual, ¿no es cierto? Pero no era fácil la prueba. Bueno, y 2 cosas más que les quiero comentar. Hay distintas formas de reaccionar o de funcionar emocionalmente, ¿ya? Y aquí tenemos estas 3 formas, en 3 gráficos, A, B y C. Bueno, quiero decir, lo normal es funcionar más o menos en el modo A. Fíjense bien, la curva es sinusoidal, va hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que una vez estamos en emociones positivas, con un buen estado de ánimo, etc., y bajamos. Pero cuando bajamos, nos damos cuenta que vamos a salir adelante, ¿ya? Por lo tanto, la vida, emocionalmente hablando, tiene una serie de fluctuaciones. El segundo gráfico, el B, no se los recomiendo. Son aquellas personas que viven, pero intensamente las emociones, ¿ya? ¿Qué significa intensamente? Que las viven a concho. Entonces, estas personas cuando están arriba están en la gloria, ¿ya? Son capaces de todo, se sienten descueves, se sienten, pero de maravilla. Pero cuando están abajo, sienten que la depresión es tan grande que no se sienten con la fuerza suficiente para salir de ese estado emocional negativo. Lo normal, por eso digo, es más bien lo de arriba. Y vámonos a la curva C. La curva C nos muestra una forma muy especial de funcionar. Piensen, ¿qué refleja este modo? Y yo se los digo. Este modo refleja
que las emociones son muy, muy lentas, muy poco expresivas, una persona muy, se llama en psicología, emocionalmente plana. ¿Qué significa emocionalmente plana? Que no parece conmoverse con nada. Son personas que a veces tú les dices, oye, te ganaste la polla gol. Ah, mira, se está quemando tu casa. Chupaya, hay que avisar a los bomberos. ¿Ya? Es gente también que uno en la vida a veces encuentra fome. ¿Ah? La palabra fome, que es curiosa. Porque es gente que no se conmueve. ¿Por qué hay gente así? Fíjense bien, o sea, todo tiene su respuesta en psicología. Esas son personas que eligieron no sentir las emociones para no sufrir. Miren qué simple. Pero ¿cuál es la gran pérdida? Que tampoco viven. Entonces, claro, no sufren, pero tampoco viven emocionalmente. En realidad, una mala práctica. ¿Ya? Y la última lámina que yo les quiero mostrar, estamos casi listos, cómo relacionar las emociones con el pasado, el presente y el futuro. La felicidad, que es una de las cosas a las cuales todos aspiramos, es una emoción del presente. Yo no puedo ser feliz imaginándome que voy a ser feliz. Y tampoco puedo ser feliz pensando lo feliz que fui, porque ya pasó. La felicidad, la alegría, el amor, son emociones del presente, del aquí y el ahora, como decimos los psicólogos. Pero hay mucha gente que se va al pasado. ¿Y cuáles son las emociones típicas del pasado? Normalmente el rencor, el resentimiento y la culpa. Rencor, resentimiento, culpa. Y ahora también tremendamente grave, las personas que viven pensando en el futuro, por ejemplo, va a entrar mi hijo a la universidad, me van a despedir, voy a lograr salir de esta enfermedad, etcétera, etcétera. La emoción típica de las personas que viven en el futuro es la ansiedad o nerviosismo en términos más coloquiales, más populares. Moraleja, vamos haciendo un esfuerzo para tratar de vivir en el presente. Es ahí únicamente donde vamos a encontrar la felicidad, no en el pasado y no en el futuro. Bueno, es un poco por mi parte, y vamos a salir ahora de esta presentación. A ver dónde entro al Zoom. Y vamos a seguir el diálogo ahora con Ingrid. ¿Ya? Ahí sí. Vale, bien, Ingrid. Sí. Bien, cambio en el equipo. Hola a todos, gusto en saludarlos, ¿me escuchan bien? Bien. Bueno, vamos a entrar un poquito ahora a ver qué son las emociones en sí mismas y qué las caracterizan. Una cosa muy importante es que la emoción siempre tiene un componente fisiológico. ¿Y qué significa eso? Que la emoción se nos nota en el cuerpo, no pasa desapercibida. Por ejemplo, si yo pongo una cara de enojo y alguien me dice, ¿estás enojado? No, si no estoy enojado. Y tú veis que la persona está prácticamente desaforada en sí misma. Entonces, ¿eso qué significa? Que la emoción en el cuerpo se manifiesta y se hace presente. ¿Qué gatilla una emoción? Muchas cosas. La puede gatillar un recuerdo, la puede gatillar una música, la puede gatillar una situación. Si yo salgo a la calle y me asaltan, evidentemente voy a sentir miedo, también voy a sentir rabia. Entonces las situaciones, los recuerdos, los momentos son gatillantes de las emociones. Ahora, ¿cuántas emociones hay? Muchísimas, muchísimas. Va a depender finalmente de cuánto lenguaje emocional manejemos. Y aquí volvemos a algo bien importante. Así como nos enseñan el abecedario, las palabras y el diccionario, también tenemos que aprender una serie de palabras que son netamente emociones. Emociones, ¿para qué? Para saber diferenciarlas. Y acá yo les voy a dar un consejo muy importante, o no sé si un consejo, sino que una forma de ver si estás en lo cierto respecto a tu emoción. Y es lo siguiente: cuando yo siento una emoción o verbalizo, esa emoción tiene que cambiar.
Por ejemplo, yo podría decir, estoy enojada, estoy enojada, estoy enojada, estoy enojada, estoy molesta, pero sigo con la misma sensación del cuerpo apretado. Y de repente vengo y digo, chuta, en realidad no estoy enojado, estoy triste. Y cuando digo estoy triste, algo en el cuerpo cambia, se modifica, y entonces ya sé que esa es la emoción certera. Muchas veces viene con un gesto, no sé si se alcanza a ver en la cámara, que es como esto, miren. Es como un cierto alivio de haber encontrado la emoción certera de lo que a ti te está pasando. Cuando uno quiere desarrollar inteligencia emocional, es muy importante hacer este trabajo. ¿Qué es lo que realmente me pasa? Estoy enojado, estoy triste, estoy desesperado, siento frustración. ¿Qué me pasa? ¿Dónde está en el fondo esa emoción? Y para encontrar la palabra que haga eco en el cuerpo, ¿ya? Ahora hay gente que se dedica un poco a buscar la diferencia entre emoción y sentimiento. Nosotros no nos vamos a meter ahí, pero sí vamos a tomar en cuenta que en general una emoción genera un desajuste, ¿ya? Ojo, no es necesariamente un desajuste negativo. Cuando yo estoy viendo una película o una serie y aparece una imagen, no sé si romántica, pero bonita, algo que te emociona en positivo y tú lloras y lloras en el fondo de alegría por aquello que estás viviendo, eso definitivamente es un desajuste corporal. No es negativo ni positivo, simplemente es un desajuste. Por lo tanto, en general, la emoción también genera cierta inestabilidad. ¿Y por qué no decirlo? En realidad la emoción perturba porque finalmente no te deja igual de como tú estabas, ¿ya? La emoción es aquello que le da sabor a la vida, ¿ya? Como bien decía Horst, yo puedo decir, pucha, yo no voy a sufrir nunca por amor, entonces bloqueo las emociones. Claro, y no sufro, pero por otro lado nunca me enamoro. Entonces mi margen de posibilidades ante la vida está súper limitado, ¿ya? Yo no quiero tener amistades porque las amistades traicionan, ¿vale? Entonces no vas a sentir la traición de un amigo. Pero chute, no vas a sentir nunca la amistad verdadera, ese poder contar con alguien, ese estar con el otro. ¿Se va entendiendo? Cuando yo bloqueo las emociones, bloqueo de este lado y bloqueo de este lado. Es decir, voy ajustando el abanico, ¿ya? Ahora, claro, para el que no se quiere perturbar, obviamente es una medida positiva, pero para aquel que todavía quiere emocionarse con la vida, quiere vivir la rabia, sentir el miedo, la pasión, el enamoramiento, que es una de las emociones más fuertes de la vida, evidentemente que va a elegir abrir este abanico y aunque me rompan el corazón, como decían, frente a la posibilidad de amar plenamente, yo en lo personal acepto el riesgo, por decirlo así. Bueno, ¿qué cosas gatillan activar emocional? Y aquí les quiero pedir que prestemos harta atención, porque aquí es donde nos queda la escoba en la vida. En general, cuando percibimos que una situación o un evento nos falta el respeto, o sentimos que no nos lo merecíamos, que no tengo por qué escuchar cierta frase o cierta oración, no lo sé, cuando yo siento que me faltan el respeto, mi amígdala en el cerebro reacciona inmediatamente y dice, aquí me tengo que defender. Lo mismo cuando yo siento un trato injusto, o cuando no me siento valorado, cuando de repente recibo demasiada crítica, o la crítica yo me la tomo muy excesiva, cuando no nos sentimos escuchados. Esto es muy típico, a veces tú estás contando algo importante, y de repente la persona a la que se la estás contando viene y te dice, oye, si a la Juanita le pasó lo mismo, te conté lo que le pasó a la Juanita, y al final tú dices, chuta, y lo que yo estaba contando, lo que yo quería escuchar respuesta o algo, se fue todo. ¿Por qué? Porque no estamos siendo escuchados. Ahora, a nivel laboral, por ejemplo, también hay cosas que gatillan emociones. Por ejemplo, cuando nos ponen plazos que no podemos cumplir, cuando no llegamos a la meta que nos esperaba. Todas esas cosas gatillan que la emoción
salte. Ahora, ¿por qué les digo que hay que tener cuidado? Porque la amígdala reacciona, pero como estas son amenazas psicológicas, son amenazas simbólicas, el cerebro a veces se equivoca y reacciona desmedidamente. Entonces, yo fui a mi casa y mi hija o mi hijo me miró feo y resulta que yo le di un sermón y finalmente, claro, en realidad no me había mirado feo, po. Me había mirado nomás. Pero mi reacción fue excesiva. ¿Por qué? Porque a veces el cerebro no sabe cómo reaccionar a lo simbólico, ¿ya? Y aquí hay que tener harto cuidado porque a veces nosotros mismos nos boicoteamos. A veces estamos viviendo una experiencia bonita, estamos contentos en un nuevo desafío, en un proyecto, etcétera, y nosotros mismos con este error de ver la amenaza, decimos, no le va a gustar mi trabajo, yo no lo voy a hacer bien, no me voy a saber desenvolver, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no nos boicoteemos. ¿Se puede vivir con emociones positivas? Claro que sí. Claro que sí, se agradecen, son bienvenidas y en general son los que nos aportan más entusiasmo, más esperanza, más fe también, como lo vamos a ver ahora a continuación. Dentro de las emociones, hay emociones que se les llaman emociones básicas y emociones secundarias. Las emociones básicas tienen que ver con la supervivencia. Son emociones que como animal que somos, nos permiten resolver ante la vida. Por ejemplo, cuando uno tiene miedo, a ver los que están ahí escuchando esta presentación, cuando uno tiene miedo, ¿a dónde se va la sangre? Piensen un poquito, biológicamente, si yo tengo miedo, ¿dónde se va la sangre? En general, la sangre se va a las piernas. ¿Y por qué se va a las piernas? Porque el miedo tiene la capacidad de ayudarme a arrancar cuando estoy en una situación problemática. Todo tiene un factor biológico en las emociones básicas. Una cara de sorpresa. ¿Cómo es una cara de sorpresa? En general se abren los ojos, ¿cierto? Existe echarse hacia atrás un poquito. A veces se abren un poco las fosas nasales y también la boca. ¿Y por qué? Porque en la sorpresa yo voy a ocupar todos mis sentidos para captar lo mejor posible el evento que está ocurriendo. Cuando yo tengo rabia, la sangre se va a las manos. ¿Y por qué se va a las manos? Porque la rabia me está preparando para pelear. Entonces, cuando yo siento rabia y siento las manos calientes, es porque mi cerebro me está diciendo golpea. ¿Ya? En el caso de un perro ataca, etcétera, etcétera. O sea, va a depender de cada ser vivo en este caso. Y algo interesante, por ejemplo, la tristeza. La tristeza, bueno, no sé si la tristeza, pero en el fondo la disminución de nuestros sentidos tiene que ver con prepararnos para un momento mejor. Entonces, cuando yo estoy triste, se enlentecen todos mis sistemas vitales, cosa de requerir el mínimo de energía. Por eso cuando uno está triste a veces necesita dormir mucho rato, necesita comer en exceso. ¿Y por qué? Porque el cuerpo se está preparando para cuando sea el momento tener toda la energía necesaria. El asco, que es una emoción que pensamos que es humana, pues no. El asco también lo compartimos con varios animales. Y tiene que ver con echar afuera aquello que nos puede hacer mal en el cuerpo. Por eso que la cara de asco generalmente aprieta la nariz, cierra la boca y normalmente tiende a ser una especie de arcada, ¿cierto? Como de sacar afuera, ¿ya? Entonces el asco que nos permite en el fondo evitar comernos algo que está en mal estado o en putrefacción, etc. Tiene un sentido biológico. Ahora bien, las emociones más humanas son un poquito más complejas, ¿ya? Por ejemplo, la culpa. La culpa, ¿ya? El pensar que lo hiciste mal, sentir que lo podrías haber hecho diferente. La vergüenza, ¿ya? La vergüenza siempre tiene que ver con otros. Y, bueno, el otro día leí en una novela algo que me hizo mucho sentido y tenía que ver con la resaca. La caña en buen chileno, y para los que no son chilenos, la resaca que te queda después de beber en la noche. Entonces, en esta novela, que ocurría en Londres, hay una alcohólica que toma el tren todos los días fingiendo que va a trabajar.
Entonces un día esta alcohólica despierta y empieza a tratar de recordar todo lo que había hecho la noche anterior. Y dice una frase que a mí me quedó muy marcada y dice: el efecto de la resaca y la culpa de la resaca es proporcional a la cantidad de personas que vieron la resaca. Y díganme si no es cierto. Todo aquel que alguna vez ha tenido una borrachera extrema sabe que al otro día la primera reacción es: chute, ¿quién me vio? ¿Cuántos estaban? ¡Ay! Y ahí viene entonces la culpa proporcional a la cantidad de personas que la vieron. Otra emoción muy humana son los celos. Los celos que tienen que ver con el sentido de la posesión, del dominio del otro, ¿ya? En los celos lo que aparece principalmente es la sensación de que te van a quitar algo que es tuyo. Y como es tuyo, tú puedes hacer lo que quieras con eso. Ahora, cuando eso es otra persona, evidentemente se vuelve un problema. Es aquí donde se producen los femicidios. Es en este punto, justamente cuando yo digo, esta mujer o este hombre es mío, por lo tanto, el día que esa persona quiera estar con un otro, yo la mato. La mato. ¿Por qué? Porque es mía. Y como es mía, no la presto nomás. ¿Se entiende? De ahí vienen los celos, tienen que ver con el sentido de dominio. Por eso que las parejas cuando terminan en violencia intrafamiliar, el mayor riesgo es cuando uno deja al otro, cualquiera de los dos que sea. La envidia también es una emoción humana. Y bueno, y para no hablar solo en negativa, ojo, la envidia siempre tiene un componente un poquito destructivo, ¿vale? Esto de decir envidia sana no existe mucho, ¿ya? La envidia en general es destructiva. Ahora, yo no puedo ir y, no sé, pues yo soy un adulto y mi vecino se compró un auto increíble, que yo no me lo voy a poder comprar. Psicológicamente yo digo, pucha, yo no puedo ir y hacerle un rayón al auto porque me van a llevar presa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? En vez de destruir el auto, lo destruyo acá. Y digo, chuta, mi vecino es traficante. Solo por eso se puede comprar el auto que tiene. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces la envidia, claro, en los niños es muy notoria. El niño agarra algo y si no lo puede tener, lo rompe. De adulto yo no puedo ir a romper, o sea, yo no puedo ir al lado y romper el auto. Pero sí puedo mentalmente aquí adentro decir, esta persona es traficante, o le ponen el gorro, o cualquier cosa que en el fondo me permita sentirme a mí mejor con que yo no tenga aquel auto. Entonces, si se fijan, es un mundo todo este tema de las emociones, el enamoramiento tan fuerte que es la vergüenza, el amor, el placer también, ¿ya? Ahora, las emociones se contagian. Y acá hay que tener una visión bien clara para decir, no se trata de lo que me pasa a mí nomás, sino que lo que me pasa a mí también rebota en el resto. Entonces, no sé, pues usted despertó hoy día y peleó con su hijo o con su hija. Después llegó al trabajo y le respondió mal a la secretaria. Después la secretaria resulta que llegó a su casa y se descargó con el marido porque estaba enojada del trabajo. Entonces después el marido durmió mal y le respondió mal a su padre cuando lo llamó por teléfono. Y entonces así vamos haciendo un círculo de contagio de emociones negativas. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Si vamos en la otra dirección, ¿ya? ¿Qué pasa si yo me levanto hoy día y le doy a la persona un buen piropo, le digo algo positivo, le alegro el día con algo que tenga que ver con el sentido del humor, con entusiasmo, con creencia? Hay responsabilidad en las emociones. A nivel cerebral existen unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, y estas neuronas hacen que los mamíferos, sobre todo, reaccionemos casi por imitación al otro. Y ahí también vamos aprendiendo una serie de habilidades sociales que son un reflejo de lo que es esta inteligencia emocional. Entonces, bueno, para ir ya terminando, la inteligencia se ha estudiado desde siempre en la psicología, pero antiguamente se estudiaba la inteligencia solamente en términos de habilidades cognitivas: memoria, retención, capacidad matemática, orientación visoespacial, etc. Después de un tiempo se dieron cuenta que estas medidas de inteligencia no
tenían ninguna relación con que a ti te fuera bien o mal en la vida. Habían personas brillantes intelectualmente, con coeficientes intelectuales altísimos, pero sin embargo, en la vida diaria eran personas desastrosas, no sabían comunicarse, no sabían hablar. Entonces se creó este nuevo concepto de inteligencia emocional que no deja de lado el otro, sino que lo complementa, ¿vale? ¿Es importante la inteligencia intelectual, por decirlo así? Claro que sí. Pero esta inteligencia, si no tiene el componente emocional, ¿qué acoja? ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. ¿Cómo son las personas con alta inteligencia emocional? En general tienen un buen nivel de autoconciencia. ¿Qué significa eso? Que son capaces de darse cuenta de sus propias emociones y también de las emociones de los demás, ¿ya? En este aspecto se han hecho estudios a veces con adolescentes. ¿Saben ustedes que los adolescentes se demoran un par de segundos más que los adultos y que los niños en reconocer las emociones? Esto estaría explicando entonces por qué tenemos tantas dificultades con los adolescentes, ¿ya? Porque ellos, en vez de detectar la emoción, como se demoran más, tienden a hacer comentarios o inapropiados o fuera de contexto. ¿Por qué? Porque no leen la emoción del otro y tampoco son capaces de leer su propia emoción. ¿Ya? Para eso el trabajo que les decía yo recién, cuando tú le achuntas a la emoción, en el cuerpo algo cambia, algo cambia. Las personas emocionalmente inteligentes en general tienen relaciones bastante armoniosas. Esto no significa que no vamos a pelear, ojo, o que no vamos a discutir, pero sí significa que cuando yo hago un balance en qué es lo más y lo menos, en general mis relaciones van a ser más que menos. ¿Ya? ¿Se entiende? Relaciones más bien que te aporten. A nivel laboral, a nivel escolar, es súper importante la inteligencia emocional. Se ha comprobado en colegios, en entidades académicas de todo tipo, que las personas emocionalmente inteligentes andan más contentas por la vida, se llevan mejor, las buscan para trabajar en grupo. En general las personas hacen deportes o actividades extralaborales o extraescolares, ¿ya? Entonces es importante tener esta capacidad, porque va de la mano también con la motivación, con el entusiasmo y, ojo, con el liderazgo, con el liderazgo. Si yo quiero ser un buen líder, necesariamente tengo que tener un buen manejo emocional. Y bueno, y de las personas que nos están escuchando, probablemente tenemos varios jefes por ahí, veo uno que otro acá en la foto, que tienen gente a cargo, y ustedes saben perfectamente que un jefe las hace de cura, de psicólogo, de trabajador social, etc. Entonces, para ser un buen líder, la inteligencia emocional tiene que estar presente. No solo jefatura, las personas que lideran juntas vecinales, ¿ya? O que tienen un grupo X, ya necesitan tener inteligencia emocional para que les vaya bien en la vida. Y bueno, ya para ir terminando, la inteligencia emocional, aunque ustedes no lo crean, definitivamente aporta a la buena salud. Y no les hablo de una salud solamente mental, les hablo de una salud física. Está comprobado, que las personas inteligentes emocionalmente tienen mejores defensas, reaccionan mejor a los posoperatorios, miren, ¿ya? El bienestar, la sensación de bienestar subjetivo que se le dice en psicología, en el fondo, el decir, ¿cómo estás? Para las personas emocionalmente inteligentes, en general, el estado es positivo, es agradable, es bueno, ¿ya? Entonces, eso también lo aporta la inteligencia emocional, ¿ya? Ahora bien, para ir terminando, cuando tenemos una emoción hay que reconocerla. Una vez que yo reconozco esa emoción y la reconozco de manera certera, en general tomo una acción frente a eso. Esa acción es importante que sea proporcional a la emoción. ¿Ya? Una vez me acuerdo que una amiga me contó una pelea y me dijo, oye Ingrid, yo le tiré una piedra y él me tiró un saco, me pasó con una aplanadora por encima. Entonces, ojo, pues las reacciones también tienen que ser proporcionales. Y en general, las respuestas pueden ser 3 frente a una emoción potente. A veces está la capacidad de huida, me pasa algo fuerte, intenso en la vida y yo quiero arrancar. Otra posibilidad es que me pase algo fuerte en la vida y yo quiera pelear.
sea, cualquiera de las dos es válida. Imagínense un gato engrifado. Está engrifado porque vio un perro. Tiene dos posibilidades, o arranca o ataca al perro. ¿Cuándo tiene más posibilidades de éxito el gato? ¿Cuando ataca o cuando arranca? A ver qué creen ustedes. Es cuando ataca. Un gato frente a un perro, o si corre, probablemente va a ser atrapado. Pero si ataca, probablemente el perro se va a ir. Ahora, en los seres humanos existe una tercera posibilidad, y es lo que en psicología llamamos nosotros el estado catatónico. Muchos de ustedes probablemente lo han vivido en algún momento, a veces frente a una situación de duelo, frente a una situación extrema. ¿Y qué significa quedarnos catatónicos? En el fondo tiene que ver con no hacer nada, ¿vale? Viene una emoción fuerte a mi vida y yo no huyo, no ataco, simplemente no hago nada. En ese estado catatónico yo tengo altas posibilidades de ser vulnerado o pasado a llevar en todo sentido, en mi integridad física, psicológica, mi bienestar emocional. Por lo tanto, ojo con esta reacción. Cuando hay estados catatónicos, es importante que las personas cercanas estén presentes, que nos ayuden a tomar decisiones y que sepamos que este estado se pasa y uno puede volver a la normalidad. Pero así de fuertes son las emociones, ¿se dan cuenta? Tienen la capacidad de anularnos y también tienen la capacidad de movilizarnos al 100%. Así que bueno, eso por parte mía. Gracias a todos. A ver, Jorcito, acércate para acá. Isabel, te paso la palabra. Ya, esta es la parte que a mí, una de las que más me gusta, porque después de sus ponencias, ya es la hora en que los participantes empiezan a hacer sus preguntas y aquí es donde empieza la retroalimentación. Así que esta parte a mí me encanta y tenemos súper buenas preguntas, como siempre. Vamos a empezar con la primera. Dice, hola, muy buena la charla. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos canalizar las emociones negativas, como por ejemplo la pena, la rabia, la incertidumbre, la inseguridad? ¿Están más presentes hoy en día debido a la pandemia? Eso nos pregunta Joana Mendoza. La primera parte de la pregunta, viene una segunda parte. Bueno, a las emociones negativas, en general hay que darle espacio, ¿vale? Uno no puede pasar por la vida con pura alegría, también tiene que pasar con rabia, con pena, con frustración. El dolor es parte de la vida y hay que aceptarlo como tal. Ahora bien, frente a la situación que estamos viviendo, ocurren, la emoción más fuerte o más inhabilitante es la incertidumbre, ¿vale? El no saber qué sigue, qué va a pasar, hacia dónde va a ir todo esto, y la incertidumbre inmediatamente nos genera ansiedad, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hacemos frente a la incertidumbre? Empecemos a planear a nuestro nivel, a lo que podamos hacer, a lo que está en nuestras manos. Empecemos a crear futuro. En la medida que planeamos, creamos futuro, y ese futuro lo empezamos a hacer un poco más predecible, más accesible hacia nosotros. Entonces, eso frente a la incertidumbre. Y las otras emociones, darle cabida, no quedarse pegado. Ojo con eso. A mí me puede dar rabia algo, pero no tengo para qué estar 2 días enrabiado. Solamente para complementar, la verdad es que las emociones negativas son tan válidas como las positivas, y no se pueden negar. Simplemente hay que sentirlas, conectarse con ellas y darles curso, de una manera que sea socialmente adecuada, pero no negarlas, que es lo peor. Entonces, en este contexto, ¿cómo consideran ustedes que podríamos brindarle un poco más de tranquilidad o de seguridad a aquellos que nos rodean? Ya no solo en nosotros mismos, sino a nuestro entorno. ¿Cómo podríamos transmitirles nosotros esa tranquilidad? En alguna medida eso lo vimos en la primera charla que vimos, que era cómo aplicar la psicología positiva, ¿no es cierto?, a esta etapa de pandemia, hace ya casi 2 meses atrás. Y yo creo que un poco eso, o sea, con algunos elementos de juicio, por ejemplo, ¿vamos a salir adelante? Sí, y es un sí, no así nomás, sí, con seguridad. ¿Vamos a salir incluso mejor preparados que antes? Sí, como dicen por ahí, lo que no te mata, ¿no es cierto?, te fortalece. Entonces, todos tenemos la capacidad de ser resilientes, y eso significa volver a pararse después de un trauma o una experiencia muy fuerte o muy traumática como la que
mucha gente ha estado viviendo. Y por último, no solamente ser resiliente y pararse, sino que incluso salir mejor parado. O sea, en otras palabras, con lo que se llama crecimiento postraumático. Y un par de cosas más, echar a andar el sentido del humor, reírnos de nosotros mismos, para lo cual los chilenos son muy buenos, ¿no es cierto? Los memes que andan por ahí nos muestran un humor tremendamente positivo, etcétera. Esto es un poco... ¿Pero vamos a salir adelante? Sí. Jorge, Grisilla, pregunta por acá René, ¿conocer mis emociones me ayuda a controlarlas? Claro que sí. Claro que sí. Como yo les decía, tenemos que alfabetizarnos emocionalmente. ¿Qué significa esto? Conocer más emociones. Por ejemplo, tristeza. Tristeza yo podría sentir melancolía, añoranza, evocación, ¿ya? Son miles de sensaciones que podrían estar en una palabra, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Melancolía significa recordar con tristeza. Añoranza significa recordar con deseo, como de que ocurra en ese momento, ¿se entiende? Entonces, en la medida que yo aprendo más lenguaje emocional, voy a poder referirme mejor a mis emociones y por lo tanto voy a ser más capaz de hacer algo con ello. Pero hay que contactarse, sí. Por ahí alguien decía, ¿se nace emocionalmente inteligente? Claro que no. Claro que no. La inteligencia emocional te la da la vida, te la da la experiencia y se aprende hasta el final de los tiempos, se sigue desarrollando la inteligencia emocional. Así que es un camino bonito y hay que atreverse. Súper. Por acá Hilda nos dice que le gustaría seguir participando de estas charlas y también de las meditaciones que estás haciendo tú, Jorge, en las mañanas. Y René nos pregunta sobre si es que acaso la emoción tiene que ver o no con las fuerzas de vida. Un poco lo que recién conversamos, ¿no? La emoción es la que da energía junto con la motivación. Sin motivación en la vida, sin emoción, no hay vida. Estaríamos prácticamente como una piedra, muertos. No daríamos ningún paso hacia ningún lugar. La emoción, la motivación, que son dos palabras hermanas, que significan motor, son las que nos dan fuerza, energía y vida. Eso. Tenemos aquí a Francisca Barrera. Todo indica que ella es docente, porque nos plantea que los docentes están hoy en día sobrepasados con la carga académica, están agobiados por el nuevo ritmo de educación remota. ¿Cómo entregar herramientas entonces para deseo, desarrollo socioemocional y así lograr un bienestar emocional, principalmente en ellos, ya que hoy están agobiados y reciben día a día alumnos frente a una pantalla, pero mañana tendrán que recibir de vuelta a los alumnos en el aula? Entonces, ¿cómo entregarles a ellos herramientas para el desarrollo socioemocional? Bueno, es que es una pregunta bien amplia, pero en primer lugar, los mismos docentes tienen que hacerse una actividad de autocuidado, ¿ya? Y en algunos colegios se ha hecho, o sea, a través de charlas donde se hace una contención emocional, que sí. Es curioso, uno se imagina, el profesor va a dar una clase, va a estar menos tiempo, normalmente 30 minutos frente al aula virtual, pero es mucho, mucho más desgastador y más estresante que el aula. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, desconocido, y porque falta un elemento que es esencial en la vida y en la comunicación, el cara a cara, ¿ya? Entonces, los profesores la han pasado mal en esta etapa, no sé, algo más que... Sí, bueno, complementar que hay muchos colegios y establecimientos que están conscientes de esto y están haciendo un esfuerzo por capacitar y formar a sus profesores no solo en cosas académicas, sino que de alguna manera en contención emocional, porque al final el profesor está sumamente expuesto, no solo al aula misma, en este caso al aula virtual, sino que también a la presión de los apoderados, de los directivos, entonces se ve inmerso en un círculo, pero creo yo que las personas que están a las cabezas de los centros educacionales están cada vez más claros y le han dado más espacio a esta cosa emocional que es tan importante y que, por supuesto, que todo profesor merece tener su jornada de autocuidado y se merecen todos nuestros respetos, por supuesto, porque realmente es admirable el trabajo y cómo soportan la carga que llevan.
Súper. Por aquí José Bea, no me queda muy claro, habla de Putin ruso, ¿es emocionalmente muy eficiente? No sé si a usted les queda claro, si no le voy a pedir a José que nos aclare un poquito más abajo su pregunta. Pero Rosana nos pregunta lo siguiente, dice, ¿la inteligencia emocional se forma por los años? ¿Con mi experiencia o contexto, o tiene además una parte genética? ¿Qué consideran ustedes? El viejo dilema de la psicología. ¿Quién manda más? ¿Los genes o manda más, digamos, la formación en el medio ambiente? Hoy en día se piensa que más o menos tienen igual de porcentaje. Incluso en el campo estrictamente médico y de enfermedades, también se ha visto que hay genes que se prenden y se apagan. En otras palabras, es probable que en algunos aspectos de la vida influyan más los genes y en otros influye más el medio ambiente, la educación, la formación. Pero en general, digamos que más o menos hay un equilibrio. Tenemos aquí a Toñita, dice, me encantan sus charlas y se las agradezco, son todas nuestras emociones válidas, pero ¿cómo comunicarlas para no herir a otros? Eso habían hecho alusión hace un ratito, pero si pudiésemos quizás ahondar un poco. En psicología hay un mecanismo que se llama la sublimación. Es un mecanismo que viene de la teoría del psicoanálisis, pero en realidad ¿con qué tiene que ver? Con que cuando yo tengo una emoción, la estoy viviendo, yo debería hacer algo con esa emoción. Me estoy acordando en este momento de la corredora nacional, ¿cómo se llama esta mujer que corre las maratones por Chile? Bueno, ella, Daniela me parece que es el nombre. Bueno, ella es una corredora chilena. Exacto, gracias, Erika Olivera. Erika, ella comentó una vez en un documental que le hicieron, que había sufrido abuso sexual por parte de alguna figura familiar, no recuerdo en este momento, y ¿qué hacía ella con toda esa frustración y esa rabia que tenía? Ella salía a correr. Salía a correr, pescaba a su equipo y corría cuadras y cuadras. Hoy en día es campeona de maratones, es un ejemplo de mujer. ¿Y qué hizo entonces? Utilizó esto que tan mal le hacía, lo canalizó y lo volvió en algo positivo que hoy día nos hace admirarla por perseverante, por un montón de cualidades. Entonces eso es un poco canalizar, sublimar. Hay gente que pinta, que hace música, hay otros que escriben, otros corren, otros se agarran a chuchar, también puede ser, ¿ya? Pero lo importante es que se canalice. Ahora yo me puedo agarrar a chuchar, si me llegan 20.000, por lo menos una me la debo merecer, ¿se entiende? Entonces eso es, hay que canalizar. Para complementar la técnica de psicología, después pueden buscarla en internet. El acrónimo es DESC, D de dedo, E de electrón, S de Santiago, C de caminar, ya de casa. DESC. Y esa técnica plantea lo siguiente: cuando yo estoy molesto con alguien, normalmente lo que yo hago, por ejemplo, llego a la casa y mi hijo tiene el desorden. ¿Y qué es lo que hace normalmente un papá o una mamá? Oye, Juanito, eres desordenado, eres desconsiderado, eres flojo, y lo calificamos. ¿Y qué hace el Lolo? Reacciona en forma negativa o se encierra en la pieza. En esos casos, ¿cómo sacar la emoción de rabia que me da cuando yo llego a la casa y veo todo el desorden, la mugre? Bueno, ahí hay una técnica que se la voy a ejemplificar. ¿Ya? Decir, por ejemplo, oye Juan, cuando yo llego a la casa, me da mucha rabia ver este desorden. Y te pido que trates de hacer un cambio en este aspecto. ¿Cuál es la diferencia entre este mensaje? No lo califiqué. En ningún momento le dije flojo, desordenado, etc. Y además, yo me hice cargo de la emoción. Yo le dije, yo me enojo o yo siento rabia cuando llego a la casa. Esa es la manera que conversé yo también al principio, de sacar las emociones negativas. Hay que practicarlo, pero que vale la pena, de todas maneras. O sea, en el fondo no es lo que sea el otro, sino qué me pasa a mí con lo que está ocurriendo. Sin poner el adjetivo en el tercero, sino que a mí qué me pasa con la situación que estoy viviendo. Bueno, yo creo que con eso también respondemos a la pregunta de Gonzalo Ruiz, que dice, ¿las emociones se controlan o se encausan? ¿Y de qué forma? Se encausan.
Encausan. La palabra controlar siempre involucra, digamos, una cosa de fuerza, ¿ya? Más bien hay que encauzarla, sublimarla, quizás como dijo Ingrid, en el caso de la corredora, etcétera. Pero la idea es encauzarla. Pero que circule la emoción no puede quedarse adentro. Si se queda adentro, tarde o temprano vamos a explotar, literalmente. La única diferencia es que algunos van a explotar para afuera y otros para adentro con una depre, por ejemplo. El que explota para afuera va a chocar el auto, va a tener un accidente. Tienen que circular las emociones. ¿Consideran ustedes, y aquí nos pregunta nuestra amiga Vale Mejías, si es que acaso la angustia será una emoción más cercana al miedo o a la tristeza? Yo creo que mezcla las dos, pero lo que sí me queda más claro, Vale, es que la angustia siempre tiene un componente físico, ¿ya? ¿Qué significa que duele físicamente? Por ejemplo, cuando hay una persona que tiene drogadicción, en general se dice está angustiado. ¿Han escuchado eso? ¿Cierto? Cuando dicen, no, salió a comprar porque está angustiado, o robó porque está angustiado. Bueno, esa angustia significa que esa persona quiere consumir y le duele físicamente, le duele el estómago, tiene apretada la guata. Esa es la angustia. Cuando uno tenía una pena de amor fuerte y siente literalmente el corazón roto, eso cuando tú te despiertas, abres los ojos y te duele respirar, eso es angustia. ¿Se dan cuenta? La angustia, a diferencia de la pena o de la ansiedad o la tristeza, la angustia siempre conlleva una cosa física que es muy intensa y que por lo mismo nos obliga a tratar de salir de ella a como dé lugar. Súper. Tenemos por aquí algunos comentarios, agradecimientos de Mario Tomás, de la Loretito Castro por ahí que se excusa que no nos puede mostrar su bello rostro porque tiene mala la cámara, pero no te preocupes, Loreto, que agradecemos que estés aquí con nosotros. Tenemos aquí a Joana Mendoza. Nos pregunta Joana, ¿cómo podemos fortalecer la inteligencia emocional del personal de salud? ¿Qué herramientas o estrategias pueden recomendar ustedes para fortalecer esa capacidad de resiliencia en ellos? Yo volvería nuevamente un poco al caso de los profesores. Lo principal es actividades de autocuidado. A ver, vamos a hacer en medio minuto tratar de definir qué es el autocuidado. El autocuidado es una actividad que propuso hace ya unos 70 años una enfermera y que instaba a que los pacientes no solamente fueran sujetos dependientes del médico, sino que ellos también participaran en forma activa en su cuidado y mejoramiento y en su salud. Bueno, y después se empezó, digamos, a derivar a otras áreas. Y hoy en día las actividades de autocuidado son tremendamente importantes en todas las áreas, donde tenemos salud y también educación, que son dos áreas muy sensibles. Y en salud, nosotros con Ingrid hemos trabajado harto en autocuidado en salud, la idea es un manejo emocional, un conocimiento emocional que permita que los funcionarios o las funcionarias de salud se conecten con las emociones y sepan cómo manejarlas. ¿Y por qué digo esto? Porque también hay gente que hoy en día le llama autocuidado a cualquier actividad. Por ejemplo, vamos un día a la playa, 2 horas y jugamos un poquito en la arena y la gente dice, no, hicimos un autocuidado. ¿Es autocuidado ese? Claro, pero no es un autocuidado profundo. El verdadero autocuidado tiene que ver con mirarse adentro, con tratar y conversar temas como lo que estamos viendo ahora, conectarse con esas emociones y saber que uno tiene algún interlocutor varios, o sea, que a lo mejor si yo me abro y le cuento a mi colega, que es enfermera también, que es médico, oye, yo estoy angustiado por la carga de paciente o porque ayer vi morir a alguien, ¿no es cierto?, con el corona, pucha, el contarlo y el compartir la emoción ya ayuda bastante. Entonces hay mucho que hacer, pero todo va por la línea, yo creo, del autocuidado. Agregar igual que en salud hay un factor extra que tiene que ver con que las personas que, o sea, ya el servicio de salud incluye atención de público que es difícil por sí misma, pero a su vez en los hospitales o en los servicios de salud, además el público viene con miedo, con temor, con ansiedad, con angustia. Entonces la sobrecarga en salud es tremenda. Y no solamente a los que trabajan directo con público, la gente que trabaja en las áreas administrativas de los hospitales, que son muchísimas, muchísimas personas. Ya el hospital de Coquimbo tendrá 1.500 trabajadores,
Acá en Por lo la menos. cuarta región más o menos, y el de La Serena unos 1100, 1200. Sí, son entidades gigantescas, gigantescas, entonces hay que buscar grupos de apoyo cercanos que permitan este autocuidado que dice Jorge. ¿Y cómo creen ustedes que podemos, perdón, Una pregunta pendiente de Putin, pero no me quedó claro si era sobre el presidente Putin o qué, a ver. a mí tampoco me quedó claro, vamos a ver si más abajo pone algo más? Iniciar el audio. Ahí estoy con audio. Ahora sí, El presidente Putin, porque ya, él es un gran deportista, es grande para todo. Entonces, por eso se me ocurre que a lo mejor él es muy eficiente emocionalmente. ya, ok. Ya, yo lo que conozco, bueno, Putin, hasta donde yo recuerdo, fue el jefe de la KGB en la Unión Soviética, ¿no? Y su gobierno ha estado enmarcado un poco por la directriz y por la formación que él tuvo en la KGB. O sea, yo creo que desde esa perspectiva es un tipo mucho más racional y cerebral que emotivo, ¿ya? Me atrevería casi a afirmarlo. Y cuando uno lo ve en algunos discursos, en algunas cumbres, por ejemplo, el tipo no trasluce muchas emociones. La KGB, recuerden, el órgano de espionaje, ¿no es cierto?, interno y externo de Rusia. Entonces, yo creo que es un tipo más bien frío, reservado y racional. Como hay mucha gente. Hay gente muy emocional y otra muy racional. Y yo creo que Putin es un tipo que se la juega siempre apuntando a algo, a algún objetivo, ya que fue la KGB, ¿no es cierto?, que es la equivalente de la CIA en Estados Unidos. No sé Bien, si con eso no sé qué ya. gracias Jorge. Sí, quedan todavía varias preguntas, así que vamos con la próxima. ¿Cómo piensan ustedes que podemos fomentar a nivel nacional la educación socioemocional y que se nivele con el pensamiento racional? Esto nos lo pregunta Loreto Castro desde el sur. Bueno, Loreto, mira, a nivel de políticas públicas es bien difícil dar una orientación cuando uno no tiene en las manos la toma de decisiones finalmente, ¿ya? Sin embargo, más que a nivel de políticas públicas, en lo cotidiano y en la educación, yo sí creo que le podemos dar espacio a las emociones. Por ejemplo, toda clase en el colegio, cuando vuelve a la normalidad, debiera partir con 5 o 10 minutos de que cada uno hable lo que quiera. Porque cada niño viene con una emoción de su casa. Tú no tienes idea si pelearon al desayuno, si salió de buena manera o no, si justo no tenía lista la ropa al colegio y eso le significó un alboroto. Entonces los primeros minutos del inicio de una clase debiese ser para dar espacio a que los niños digan con qué vienen. Así de simple, con qué vienes hoy día. Muchos colegios hoy en día, sobre todo en educación de párvulo, las educadoras con muy, muy buen tino hacen una pequeña ronda, hacen una pequeña incluso meditación o pequeñas actitudes, digamos, posturas asanas, o sea, de yoga. Y eso les da muy buenos resultados. Es muy importante que se incluya la corporalidad. Hoy en día, y bajo el modelo de las neurociencias, es imposible que queramos educar a los niños sentados. Tiene que estar sentado un rato, sí, pero no puede ser que tengamos una jornada de 5 horas y que los únicos minutos de activarse sean el recreo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en la corporalidad aparece la emoción. Entonces aquí los docentes tienen un lindo desafío de decir, ¿cómo hago que se incorpore el cuerpo en el aprendizaje? ¿Ya? No estamos hechos para recibir nomás. De hecho, ahora llevamos 1 hora 20 y ya todos nos estamos moviendo un poquito, para aquí, para allá, ¿cierto? Porque necesitamos corporalidad, ¿ya? Entonces, ahí también una invitación a los académicos, ¿cierto? A incluir el cuerpo también dentro del aprendizaje. Buenísimo. Respecto de lo mismo, fíjense que pone acá Mario Tomás algo que está muy relacionado. Dice, también es importante que los líderes, en el caso de los profesores, resalten la capacidad de adaptación, creatividad, etcétera, que han demostrado sus equipos. Eso reduce también la inseguridad y alienta las emociones positivas de los equipos. Gracias, Mario, por el comentario. Sí, el reconocimiento es fundamental. Todos necesitamos reconocimiento, y si ese reconocimiento viene de parte de nuestra jefatura, pucha que nos hace sentir bien. Fantástico. Tenemos aquí también el comentario de Claudia Cuña. Dice, agradezco enormemente la invitación. Quiero consultar cómo podemos canalizar a las personas problemáticas en el contexto laboral, aquellas que buscan hacer problemas todo el tiempo. ¿Cómo podemos hacerlo para canalizar?
Dale tú. Eh, Esta es nuestra especialidad, que es en lo que trabajamos. Claro, pero muy difícil dar recetas generales, ¿ah? En general, digamos, conocer un poco la problemática, tratar primero que nada de entenderla a ella o a él. O sea, siempre juzgamos, pero nunca hacemos el intento de entender. ¿Cómo entender a alguien o cómo comprenderlo? Bueno, conociéndolo. Por lo tanto, el primer paso, acerquémonos a esa persona, conozcamos un poco su vida, su forma de ser, su personalidad, qué piensa, qué actitudes tiene, eso es lo básico. Y sobre eso elaboramos un poco una estrategia. Y por último, una de las cosas también importantes, y muy alineadas con la que decía recién la pregunta anterior Mario Tomás, hacerle ver a esa persona los perjuicios que está provocando su actitud o su emoción negativa, ya sea en mí o en la jefatura o en el resto de los colegas y en el ambiente escolar. Porque como decía Ingrid, las emociones se contagian. Así que hay mucho que hacer. Fantástico, Bueno. Muchas gracias. Por acá, bueno, nos comenta Vale que ella es docente y que durante este tiempo siente que las cosas más importantes para ella ha sido precisamente desarrollar el respeto y la empatía mutua, tanto entre profesor como estudiante. Necesitamos entender más de inteligencia emocional para salir adelante. Bueno, por ahí nos preguntan cuál es el horario de la meditación, si acaso la charla va a quedar grabada. Así es que mientras hacemos ya los comentarios finales, voy a ir compartiendo, Jorge, esta información que nos han preguntado algunos, que tiene que ver con algunos de los servicios que ofrecemos, como las terapias psicológicas que dan principalmente Jorcito, es el que se encarga de las terapias psicológicas, los cursos que estamos haciendo ahora, que lo hacen ambos, yo en general apoyo como coordinadora, y en la parte más administrativa también está el tema de las consultorías, clases particulares y otros de idiomas, por ejemplo, y estos son los dos cursos que empiezan este mes. Está el entrenamiento en habilidades blandas, ese comienza el día martes, nos están quedando los últimos cupos, así que los que se quieran sumar son totalmente bienvenidos, y los que quieran sumarse al de creatividad e innovación desde las neurociencias pueden sumarse a partir del curso nuevo que comienza en julio, porque el de ahora ya no tiene más vacantes, ¿ya? Pero si nos dejan su correo, podemos dejar guardado el cupo para ustedes. Y lo último, este es el libro de Horst, que no lo mencioné al principio, todavía de repente le cuesta familiarizarse un poco con el nombre, pero es escritor, es un gran escritor y tiene ya varios libros desde hace un tiempo, algunos editados, otros no, y este, el último en su segunda edición, prologado por alguien que nos acompaña constantemente, Marco Ortiz, que está también por ahí, así es que eso por mi parte, hacerles un poquito la parte de la publicidad. Y por ahí yo creo que estamos ya un poco con los comentarios, las preguntas. Sí. Jessica, bueno, perdón, nos pone que cómo podemos enseñarle a manejar su emoción a los niños, para que sean adultos emocionalmente inteligentes. Muy breve porque no queremos aburrir. Lo principal es el aprendizaje por imitación. Si nosotros aprendemos a manejar bien las emociones, los niños van a aprender a manejarlas bien. Y en manejarlas bien, ya dijimos, es sentir la emoción, hacer que circule, expresarla, sacarla, y si es negativa, de buena forma. Y hablarle a los niños de las emociones. Si yo llego a la casa y mi mujer, mi hijo me pregunta, papá, ¿cómo te fue? Y yo le digo, mira, hoy día llegó el jefe a tal hora, hoy día mandamos un Excel, hoy día hicimos una reunión a las 11, no basta. Tenemos que integrar la emoción. Por ejemplo, yo llegué hoy día a mi trabajo y había mucho revuelo porque había habido un problema, me sentía amedrentado o me sentí rabioso, en fin. Integrar las emociones en el relato diario de lo que vamos viviendo. Esa es la mejor forma. Y que los niños van a entender, por lo tanto, que las emociones es algo normal. En la casa es patológico. Hoy está enojado, pero si no estoy enojado, y negamos todas las emociones. Bueno, ya para irnos despidiendo también, queremos agradecerles a todos su tiempo, su
espacio para estar con nosotros, abrirnos sus casas, que a varios los vemos ahí en sus dormitorios, comedores, cocinas, qué sé yo. Contarles que esta es la 9ª charla, se supone que terminamos la próxima, pero quién sabe, de repente vamos a ver cómo está el entusiasmo, a ver si seguimos. Y bueno, la emoción es importante, démosle espacio, y en la medida que le demos espacio nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos y también con los demás. Isabel, un avisito de parte de Leonor, de Soquimich, el asistente social a cargo de Soquimich, en María Elena. Bueno, que saludemos a María Elena y también a la gente de Tocopilla, ¿ya? Que hay varias personas de esas 2 localidades que se integraron a esta charla. Bienvenidos, y también están invitados para el próximo sábado, todos los que quieran participar. Así que hartos cariños a María Elena, a Quillagua y a Tocopilla, que está por ahí. ¿Pasan esos libros? Bueno, los 3. Bueno, bibliografía. Sí, hay, como en algunas charlas ya lo hemos estado haciendo. Bueno, estos son algunos de los textos que tienen que ver con el tema que hemos conversado. Este fue el de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, que se transformó en un bestseller, como le digo, y está en todas partes. Él siguió trabajando en este tema y sacó un libro mucho más breve, pero muy bueno, y que tiene aplicación tanto en las instituciones como también en la vida personal. Se llama Liderazgo, pero el liderazgo aquí está analizado desde una perspectiva de la inteligencia emocional, y aparece un montón de investigación y datos tremendamente positivos. Y como último, le podríamos mencionar el famoso Visco, que es un libro más antiguo, ¿ya? Que se llama El lenguaje de los sentimientos, ¿ya? Y que también hace bastantes aportes para entender la riqueza emocional y la riqueza de los sentimientos en la convivencia del día a día. Y por último, Isabel, bueno, tal como acabas de decir, esta es la penúltima charla, se supone que en la próxima sería la final, la 10ª, y respecto a la actividad de meditación, se trata lo siguiente: los días martes y viernes, de 8 a 8:30 de la mañana, estamos haciendo en este mismo canal ya una actividad de meditación de 30 minutos, que consiste en una meditación y conversar un poco algún tema que sea más bien edificante. Estamos ocupando el mismo código para entrar, así que están todos invitados. La próxima se va a saltar este martes y va a ser el viernes que viene, ¿ok? Yo tengo que hacer un viajecito ahora. Así que la próxima va a ser el viernes que viene, no me acuerdo qué fecha es gratis, se pueden conectar a las 8 en punto hasta las 8:30, los martes y viernes. Bueno, no sé si hay algo más, creo que ya llegó la hora de sacarle, de abrirle el micrófono a todos para que se puedan despedir. Este es el momento del caos, así que pueden aprovechar todos ahora de saludarse y de... Chao. Hola. Chao. Gracias, estuvo súper interesante, Gracias. muy bonito. Gracias, Jorge, muy interesante. Todos bienvenidos, los esperamos el próximo sábado. Chao. Gracias, besitos. Muchas gracias por todo, nuevamente. Sí. Muy buena charla. Me alegra. Buena charla. Sí, excelente. Excelente, felicitaciones. Quique. Muy buena Mira, la de charla. todos lados. Ya. Todos estamos desesperados por hablar. Sí, pues claro que sí. Disculpen si no puede ser todos los... Ahora un cigarrito, por Jorge. tiempo no alcanzamos. Un cigarrito te un cafecito. Un cafecito, ya lo tengo acá. Ya no fumas, Jorge. Oh, no lo puedo creer. De hecho, Te la Diana ganaste. necesitó un aplauso ¿De verdad, gigante porque después de muchos años... Adiós al pucho. Se puede. Me tení que dar la receta. ¿Es emocional la receta? Bueno, besitos a todos. Déjenos su mail para que reciban información y también si quieren el WhatsApp y entonces le mandamos los flyers. Sí, Isabel, y va a quedar esto, obviamente, para que lo puedan ver ustedes u otras personas en toda la dirección Chavela. Janet, ¿qué estáis La tejiendo? sección de Facebook, dices tú, bueno, pueden entrar... No, que la charla esta se puede volver a ver.
ya, porque va a estar en internet. Va a estar en el canal de YouTube, que es el canal Espacio Educativo P3000. Ahí hemos ido viendo. Llevo 5 bufandas. Ya, yo tengo chalecos, gorros. Bueno, chao a todos. Que estén súper. Chao. Apliquen la Nos vemos el inteligencia martes, emocional. Ingrid. Cuídate.